Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades y sus historias. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar, algo que ha estado resonando en los titulares y en la mente de muchos fans. Prepárense porque vamos a desgranar un rumor, una declaración, una supuesta promesa que ha encendido la chispa de la especulación. Demet Özdemir juró que solo se casaría con Can Yaman. Sí, han oído bien. Este titular suena fuerte, ¿verdad? ¿Es una simple frase sacada de contexto? ¿O hay algo más profundo detrás de estas palabras? Si aman el misterio, el romance y las vidas de nuestros actores turcos favoritos, no se muevan de sus asientos, porque hoy vamos a explorar todos los ángulos de esta intrigante historia. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras exclusivas y de apoyarnos para seguir trayéndoles contenido de este tipo. Dicho esto, vamos al lío. Parece que fue ayer cuando las pantallas de televisión se iluminaron con la química explosiva de Demet Özdemir y Can Yaman en Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocimos en muchos países. Esa serie no solo los catapultó a la fama internacional, sino que también sembró las semillas de una conexión que traspasó la ficción. La manera en que se miraban, la complicidad que desprendían, todo hacía pensar que entre ellos había algo más que una simple relación profesional. Y los fans, claro, se enamoraron perdidamente de esa idea. La pareja Candem se convirtió en un fenómeno y cada aparición juntos, cada me gusta en redes sociales, era analizado con lupa. Las entrevistas conjuntas, las bromas entre escenas, la manera en que se apoyaban mutuamente en eventos públicos, todo alimentaba la narrativa de una relación romántica que estaba destinada a ser. Era como si los dioses de la televisión hubieran orquestado su encuentro para regalarnos una historia de amor digna de un cuento de hadas. La producción misma de Erkenci Kuş se benefició enormemente de esta química, creando una aura mágica alrededor de la serie que la hizo inolvidable para muchos. Pero la vida real, como sabemos, rara vez sigue el guión de las telenovelas. Después de la serie, ambos actores siguieron caminos separados, y aunque hubo rumores y momentos de supuestas reconciliaciones o encuentros, la relación amorosa que los fans tanto anhelaban nunca se materializó de forma oficial y duradera. Can Yaman inició una intensa carrera internacional, llenando portadas en Italia y otros países europeos, convirtiéndose en un ídolo para millones de fans más allá de las fronteras de Turquía. Sus proyectos en el extranjero, especialmente en Italia, lo catapultaron a una fama estratosférica, donde se convirtió en el protagonista de producciones de gran éxito y en un rostro recurrente en los medios de comunicación italianos. Mientras tanto, Demet Özdemir continuó cosechando éxitos en Turquía, consolidando su prestigio con roles en otras series y películas que demostraron su versatilidad y talento actoral. Su carrera en su país natal siguió floreciendo, y se convirtió en una de las actrices más reconocidas y respetadas. Sin embargo, el eco de su conexión sigue presente, y es ahí donde entra en juego este juramento, que ha revivido la llama de la especulación. La frase que ha desatado esta ola de comentarios, Demet Özdemir solo se casaría con Can Yaman, ¿de dónde sale realmente? Es importante ser precisos y entender el contexto. A menudo en el mundo del entretenimiento, las declaraciones son fragmentadas, se sacan de entrevistas y se magnifican. Podría ser que Demet, en un momento de entusiasmo o en una conversación privada, haya expresado un sentimiento muy fuerte hacia Can Yaman. Es posible. A veces, en medio de un torbellino de éxito y admiración mutua, se dicen cosas que pueden interpretarse de diversas maneras. La velocidad con la que circulan las noticias en las redes sociales y la tendencia a simplificar las declaraciones complejas pueden crear malentendidos masivos. Analicemos las posibilidades. Si esta declaración fuera cierta y hubiera sido hecha públicamente, ¿qué significaría? Podría ser una muestra de un amor muy profundo y genuino, un amor que va más allá de la conveniencia o de las modas pasajeras. Un amor en el que una persona siente que solo con alguien más puede imaginar un futuro, especialmente un futuro tan importante como el matrimonio. En la cultura turca, el matrimonio tiene un peso muy significativo, y una declaración así sería sumamente seria. Sería la manifestación de un sentimiento de conexión tan fuerte que el futuro, en su forma más compromiso, solo se concibe con esa persona. Tal declaración implicaría un nivel de devoción y una visión de vida compartida que trascienden lo superficial. Por otro lado, también debemos considerar
Erar la posibilidad de que la frase haya sido malinterpretada o tergiversada. Los medios a veces buscan el titular jugoso, y una palabra o una expresión pueden cambiar completamente el sentido de una oración. Quizás lo que Demet realmente dijo fue algo como: con Kanyaman sentí algo muy especial, o me sentí muy cómoda con él, y esto se transformó en un juramento de matrimonio. Es un fenómeno común en la cobertura mediática de las celebridades, donde las declaraciones son a menudo editadas y presentadas de forma sensacionalista para generar clics y atención. La presión constante por generar contenido viral puede llevar a distorsiones de la realidad. Pensemos en la intensidad de la relación que proyectaron en Erkencikus. Los personajes que interpretaban Kan y Sanem estaban destinados a estar juntos, superando obstáculos y encontrando el amor verdadero. Esa narrativa tan poderosa puede haber influenciado a los fans a desear que la química en la pantalla se tradujera en la vida real de forma definitiva. Y cuando un actor o actriz expresa algo que se acerca a esa fantasía, la imaginación colectiva se dispara. Los fans se aferran a esas pequeñas chispas de esperanza, construyendo castillos en el aire basados en lo que les gustaría ver. El poder de la ilusión colectiva es inmenso, y en el caso de Kandem, esta ilusión se convirtió casi en una realidad paralela para muchos. Además, debemos tener en cuenta la edad y la etapa vital en la que se encontraban Demet y Kan durante el rodaje de la serie. Eran jóvenes, llenos de energía, y el éxito les llegó de forma arrolladora. En esos momentos las emociones pueden ser muy intensas, y los sentimientos de conexión profunda pueden sentirse como algo eterno. La euforia del éxito, la adrenalina de la fama y la intensidad de las escenas románticas pueden crear un cóctel emocional que lleva a expresar sentimientos muy fuertes. Con el tiempo las perspectivas cambian, las experiencias de vida nos moldean y las prioridades pueden variar. Lo que en un momento dado se sentía como un sentimiento inquebrantable, puede evolucionar o ser reevaluado a medida que uno madura y enfrenta otras realidades. Si nos ponemos en el lugar de Demet Özdemir, imaginemos las presiones y las expectativas que puede haber sentido. Ella, como figura pública, está constantemente bajo el escrutinio de los medios y de sus seguidores. Cada movimiento, cada palabra, puede ser analizado y convertirse en noticia. Si realmente hubo un vínculo especial con Kanyaman, es natural que haya tenido sentimientos fuertes. Pero el compromiso del matrimonio es algo muy personal y, a menudo, se toma cuando las circunstancias son las adecuadas y ambos involucrados se sienten preparados. Además, la vida de una estrella de cine implica giras, rodajes en diferentes países y un horario agotador, factores que pueden hacer que las relaciones estables sean un desafío. ¿Y qué hay de Kanyaman? Si Demet hizo tal declaración, ¿cómo reaccionaría él? ¿Sería un cumplido? ¿Sería una presión? O quizás él también comparte sentimientos similares, pero las circunstancias de sus carreras internacionales han impedido que esa relación florezca. Es difícil saberlo desde fuera. Kanyaman en este momento parece estar enfocado en su carrera internacional, trabajando en proyectos en Italia y otros lugares. Su vida personal, aunque objeto de mucha especulación, se mantiene relativamente privada. Es posible que él también tenga sus propios sentimientos y anhelos, pero que las exigencias de su carrera global hayan priorizado otros aspectos de su vida en este momento. La narrativa de el amor verdadero que podría haber sido, es muy atractiva para el público. Los fans disfrutan de estas historias de reencuentros potenciales o de parejas que, a pesar de las distancias, siguen conectadas de alguna manera. Y esta frase, Demet Özdemir solo se casaría con Kanyaman, encaja perfectamente en ese molde. Sirve como un catalizador para que los fans sigan soñando y esperando un posible futuro para ellos. Esta fantasía colectiva puede ser un refugio para aquellos que creen en el poder del destino y en las conexiones profundas que trascienden el tiempo y el espacio. Podríamos preguntarnos por qué ahora surge esta historia. ¿Hay alguna entrevista reciente que haya destapado esto? O quizás es un recuerdo de algo que se dijo hace tiempo y que ha resurgido en las redes sociales. Los algoritmos de las plataformas digitales a veces traen a la superficie viejas noticias, y si hay un interés latente, pueden volver a generar conversación. La nostalgia por Erkencikus y por la pareja Kandem sigue siendo fuerte entre muchos fans, lo que hace que cualquier noticia relacionada con ellos sea automáticamente de interés. Para quienes siguen de cerca a Demet Özdemir, saben que ella ha tenido otras relaciones después de Kanyaman. Ha sido vista con otros actores, y se le ha relacionado con personas fuera del mundo del espectáculo. Esto, de alguna manera,
Radice la idea de que su único interés matrimonial fuera Kanyaman, a menos que la declaración sea muy específica de un momento dado o haya sido una expresión de un sentimiento muy particular en su momento. Si bien es posible que tuviera un afecto muy especial por Kan, la vida sigue su curso y las personas cambian y evolucionan. Sus relaciones posteriores sugieren que, si bien el pasado puede ser significativo, el presente y el futuro también juegan un papel importante en sus decisiones románticas. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos con sus propias vidas, sus propios amores, desamores y decisiones. Aunque admiramos su trabajo y nos encantan sus historias, no siempre podemos saber la verdad completa. La especulación es parte de la naturaleza del fandom, pero también es crucial separar la fantasía de la realidad. Como espectadores, tendemos a proyectar nuestras propias ideas y deseos en las figuras públicas, y a veces, estas proyecciones se confunden con la verdad objetiva. Si esta frase Demet Özdemir solo se casaría con Kanyaman proviene de una fuente creíble y fue dicha en serio, entonces es una declaración de amor muy poderosa. Imaginen estar en esa situación, después de haber compartido una conexión tan intensa en la pantalla y quizás, en la vida real, sentir que solo con esa persona podrías dar un paso tan grande como el matrimonio. Sería una confesión de una profundidad emocional inmensa. Implicaría que para ella, la unión con Kan representaba un ideal, una culminación de un sentimiento que consideraba único e insustituible. Y aquí es donde reside el atractivo de esta historia. Nos permite imaginar un mundo donde la química de la ficción se convierte en una realidad inquebrantable. Nos hace creer en el destino, en las almas gemelas. Y para los fans de Erkenci Kuş, la idea de que Demet Özdemir mantuviera vivo ese sentimiento, ese potencial de un futuro juntos con Kanyaman, es una esperanza que, aunque quizás irreal, es reconfortante. Es la persistencia de la magia de una historia de amor que cautivó a tantos. En conclusión, la frase Demet Özdemir solo se casaría con Kanyaman ha abierto una caja de Pandora de especulaciones. Si bien es tentador creer en un amor tan puro y eterno, es fundamental considerar el contexto, la fuente de la información y la realidad de la vida de las celebridades. Lo que sí es innegable es la huella que dejaron en la pantalla y la profunda conexión que lograron crear en la mente y el corazón de millones de espectadores. La vida de Demet y Kan ha continuado, cada uno forjando su propio camino, pero el recuerdo de su tiempo juntos y la magia de Erkenci Kuş perduran, alimentando historias como esta. ¿Creen ustedes que esta declaración es cierta? ¿O es simplemente un rumor amplificado por el deseo de los fans? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Les gustaría que profundizáramos en algún otro aspecto de la vida de Demet Özdemir o Kanyaman? Dejen sus sugerencias abajo. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de estas historias y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.